intensivas, que ocupaban muchas hectáreas, que ocupaban grandes fincas y que producían realmente poco por hectárea. La mano de obra será cada vez más escasa y cara, eso ya lo estamos viendo desde hace varios años, y creemos que este proceso se va a acentuar, porque es lo que está ocurriendo en los otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, cada vez se hace más difícil conseguir mano de obra. Los recursos serán cada vez más escasos, especialmente el agua, eso lo estamos viviendo en Mendoza, también se está viviendo en Chile, en donde el agua pasa a ser el recurso más escaso en la agricultura de regadío. La mecanización avanzará muy rápidamente, hoy con los avances de la tecnología, la robótica, la agricultura de precisión, la mecanización ha avanzado muchísimo en la agricultura y en la fruticultura en especial también. Otra cosa muy importante es que la innovación será lo único constante. Nosotros vemos que ya desde hace un tiempo lo único que es constante es la innovación, o sea, todo cambia. Los modelos que nosotros teníamos hace 10 años, 20 años, ya cambiaron. En la fruticultura, en la agricultura en general, vemos que hay una tendencia permanente a innovar. De ahí viene el nombre del programa que se llama InnovaFruit. O sea, InnovaFruit significa innovar en fruticultura. Y por último, el cultivo frutal es un sistema inteligente. Es un sistema en el cual interactúan muchos elementos y todos actúan de manera sistemática e inteligente. Bien, ¿qué sucede? Todo está cambiando en la fruticultura. Nosotros no podemos hablar de que esté cambiando solo un aspecto, que esté cambiando las variedades, que esté cambiando la nutrición, que esté cambiando el riego. Todo está cambiando. Necesitamos un nuevo proyecto, y el proyecto que nosotros presentamos es el InnovaFruit, Fruticultura para el Futuro. ¿Qué hacer? La misión, ¿para qué estamos en este proyecto? Para desarrollar una fruticultura sustentable de alto valor. ¿Qué significa sustentable? Que yo lo pueda mantener en el tiempo, su rentabilidad y su funcionamiento, y que genere alto valor agregado. El objetivo de este programa es diseñar, planificar y ejecutar cultivos frutícolas sustentables y muy rentables, porque si no hay sustentabilidad y no hay rentabilidad, los proyectos se caen al poco tiempo. Es extensivo lo hemos hecho a todas las especies frutales de la región. O sea, no trabajamos con paltos, no trabajamos con citrus, porque nosotros estamos en Mendoza y estamos trabajando con, en general, frutales de hoja caduca. Por eso que hemos empezado a trabajar con esto y hemos puesto todo nuestro foco en estos cultivos que ustedes ven en pantalla. Lo cual no quiere decir que estos conceptos se puedan aplicar a otros cultivos, porque son conceptos básicos y son conceptos fundamentales de la instalación del cultivo. Bien. Etapas del proyecto. El proyecto está dividido en 4 etapas bien definidas. El año 0, las bases del cultivo, o sea, el año 0 va desde que decidimos hacer un cultivo hasta que implantamos el árbol. El año 1 es la instalación del cultivo, va desde que lo implantamos hasta el primer invierno. El año 2, ahí comienza la producción, va desde el primer invierno hasta el segundo invierno. Y el año 3, la producción crece exponencialmente. Y ahí termina el proyecto InnovaFruit. O sea, el proyecto InnovaFruit es un proyecto dedicado netamente a la instalación del cultivo, a generar todas las condiciones previas a la instalación y a las labores y todas las tareas y toda la tecnología que hay que aplicar durante la instalación. Cuando el cultivo ya está instalado, ahí termina el proyecto InnovaFruit, porque quiere decir que ya hemos sentado las bases para un cultivo sustentable y rentable. Bueno, ¿cuáles son las bases del sistema? La primera base es el pretrasplante.
O sea, todo lo que nosotros hacemos antes de llevar la planta, de trasplantar la planta desde el vivero hasta el lugar definitivo. La elección del lugar, la preparación del suelo, la instalación del equipo de riego, la variedad, o sea, todo lo que nosotros hacemos antes de implantar la planta, la formación de la planta en el vivero, eso forma parte de una de las bases del proyecto, que es el pre-trasplante. La segunda base es la alta densidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener alta densidad para cubrir rápidamente los volúmenes de producción y tener alta precocidad y alta productividad por hectárea. O sea que si nosotros no tenemos alta densidad, no vamos a lograr nunca altos estándares productivos. La tercera pata es el riego y la nutrición. La cuarta pata es la planta más plantación. Estas cuatro bases, cuatro patas, son de esta mesa que sostienen la precocidad y la alta productividad. Si yo hago mal cualquiera de estas cuatro patas, la mesa me va a quedar renga y se me va a caer la precocidad y la productividad por alguna esquina. Nosotros ahora vamos a hablar de dos de estas bases, del pretrasplante y de la planta y la plantación. Después, en otras charlas, podremos hablar de las otras dos. ¿Por qué vamos a poner hincapié en estas dos bases? Porque estas son las bases iniciales, las bases fundacionales del cultivo. Y nosotros estamos ahora en una época del año en la cual tenemos que trabajar sobre estas bases. Si yo me equivoco y hago algo mal en este momento, a partir de ahí condiciono todo el futuro del cultivo. O sea, vamos a trabajar en el año 0, ahora estamos en el año 0, vamos a trabajar en el pretrasplante, en la plantación, en la planta y plantación, y vamos a hablar de preparación de suelo y plantación en la nueva fruticultura. Bien. Preparación de suelos. Es la labor más importante de la instalación del cultivo. ¿Por qué? Porque es una labor que yo hago una sola vez. Y si la hago mal, después ya no la puedo remediar. Una vez que la planta esté colocada en su lugar, yo no puedo sacarla y preparar el suelo bien y volverla a poner. De ello depende el éxito del cultivo y sobre todo, ¿qué depende? La longevidad, la precocidad y la productividad. De la preparación de suelo va a depender que yo genere un sistema radicular potente. Y unas plantas que tengan un sistema radicular potente van a ser longevas, van a ser precoces porque van a crecer mucho los primeros años, con lo cual van a producir mucho los primeros años y van a ser productivas durante toda su vida. Es la inversión más rentable, porque cuando uno habla de preparación de suelo, lo primero que sale es cuánto cuesta. Y cuánto cuesta puede ser mucho, poco o nada, según el éxito que nosotros tengamos. ¿Por qué decimos que es la inversión más rentable? Porque yo la recupero entre el año 1 y el año 2. En el año 1 la voy a recuperar con crecimiento y en el año 2 con producción. O sea que si yo me gasto, no sé, digo cualquier número, $1000 por hectárea, esos $1000 los voy a recuperar muy rápidamente entre el año 1 y el año 2. Y me va a quedar una inversión hecha para todo el resto del cultivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la preparación de suelo? Generar las condiciones para que en el nuevo cultivo tengamos el mayor desarrollo del sistema radicular. O sea, acá empezamos a hablar de las raíces y van a ver que esta charla va a estar enfocada siempre relacionando la preparación de suelo con la raíz, con la planta. La raíz es algo esencial en cualquier cultivo y es algo que nosotros normalmente no vemos. O sea, intuitivamente tenemos la idea de que todo empieza desde el cuello para arriba, pero no le damos importancia a lo que pasa desde el cuello para abajo. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer en preparación de suelo, lo vamos a hacer pensando en las raíces. No lo vamos a hacer pensando en la parte aérea. El desarrollo de la parte aérea va a ser una consecuencia, pero la causa va a estar en el sistema radicular.
El sistema radicular es la base del crecimiento y del desarrollo de la planta. Si no hay un buen sistema radicular, nunca va a haber una planta vigorosa, nunca va a haber producción, nunca va a haber precocidad. Bien, es la labor más importante preplantación, es la única y última oportunidad de hacerlo. Nosotros lo podemos hacer ahora o nunca, porque una vez que pongamos el cultivo, ya nunca lo vamos a poder remediar. A lo sumo haremos parches, pasaremos un subsolador, pasaremos una garra, pero siempre serán parches. El único momento para hacerlo y el último momento para hacerlo es antes de plantar. El objetivo es romper la compactación ancestral. Todos los suelos, todos, de acuerdo a cómo se hayan formado, tienen una compactación desde su formación. No una compactación porque la estuvimos pisando mucho tiempo, porque se estuvo laboreando. Esa es una compactación superficial. Pero abajo hay una compactación que puede ser en mayor o menor grado, depende de la textura del suelo, depende de su naturaleza o de su origen, pero esa compactación existe en todos lados. Aún en los suelos más arenosos o los suelos con grava, están compactados. Los suelos arcillosos están compactados. Los suelos francos están compactados. Todos están compactados. Y es algo que nunca se hizo. Siempre nosotros nos acostumbramos o pensamos que con pasar un subsolador o pasar una herramienta superficial, nosotros rompíamos la compactación. ¿Y por qué nunca se descubrió esto? Porque no teníamos el hábito de hacer calicatas y mirar qué pasaba abajo. Siempre mirábamos la labor que hacíamos preplantación por la potencia del tractor que teníamos o por la profundidad del implemento, pero nunca lo hicimos mediante haciendo calicatas, metiéndonos adentro de las calicatas y mirando qué pasaba allá adentro. Empezando por los ingenieros agrónomos, porque esto no es una cuestión de los productores, que los productores no lo sabían. Los ingenieros agrónomos no tenemos ese concepto, no tenemos esa cultura de mirar el suelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un suelo es hacer calicatas en distintos lugares para ver qué labor vamos a hacer. No definir que voy a hacer una labor tal o cual sin saber lo que está pasando en el suelo antes de entrar. Bien, ahora vamos a hablar de la preparación en sí. La eficiencia de la labor depende de la potencia de la maquinaria. A mayor potencia, mejor labor, no de la profundidad del implemento. Tenemos que tener un concepto muy claro. La labor de preparación de suelo se produce por una rotura, por un estallido del suelo, no por un corte que uno hace en el suelo como si fuera un cuchillo cortando un queso. ¿Sí? Entonces, y para ese estallido, para esa potencia, para esa rotura necesitamos potencia. O sea, que cuando yo más potencia tenga, mejor labor voy a hacer. El suelo debe quedar suelto y disgregado hasta la mayor profundidad posible. Dependerá de la potencia cuál será la profundidad. También dependerá del suelo, obviamente. Hay suelos que son más amigables, hay suelos que son más difíciles. Pero a una potencia X, vamos a suponer una Caterpillar de 8, yo en un suelo con un determinado implemento, yo en un suelo más amigable puedo dejarlo totalmente disgregado a una potencia, a una profundidad, perdón, de 60 centímetros, de 80 centímetros. En cambio, en un suelo menos amigable, con la misma labor, la voy a dejar disgregado hasta una profundidad de 40 centímetros. ¿Sí? Si yo logro disgregar el suelo y lo logro romper a tal punto que yo lo pueda disgregar y tirar con la mano. Cuando yo me meto a la calicata después de la labor, tengo que poder romperlo con la mano el suelo. Si no lo puedo romper con la mano, quiere decir que no está bien descompactado y que las raíces no van a poder actuar. Después, cualquiera sea la labor que yo haga, tengo que hacer otra calicata, post labor, y verificar que esté bien hecho. Si no me conforma,
tengo que repetirlo, tengo que hacer otra pasada más, tengo que cambiar la máquina, pero no puedo tomar la decisión de plantar si el suelo no ha sido debidamente preparado. Ese sería el peor error que podría cometer en mi vida, diciendo, bueno, está bien, como no lo pude hacer mejor, lo voy a plantar lo mismo, porque ahí ya me condicioné el futuro. Bien, dijimos que la eficiencia de la labor depende de la potencia de la maquinaria. Acá ustedes tienen una Caterpillar de 8N, hay distintas potencias dentro de la línea Caterpillar, con escarificadores con aletas. Los escarificadores con aletas tienen la función de estallar el suelo, de romperlo por choque, de moverlo y levantarlo para romperlo. Esa es la principal función que tiene la aleta. Muy diferente a un subsolador, ya vamos a ver enseguida la diferencia de un suelo preparado con subsolador y un suelo preparado con escarificador. Se ven las aletas con más detalle. Escarificadores con aletas. Acá tenemos fotos de suelos descompactados hasta los 70 centímetros de profundidad en la totalidad del perfil. Acá está la medida. 70 centímetros significan, si yo lo tengo totalmente roto, significan 7.000 metros cúbicos por hectárea. Ese va a ser el volumen explorable por las raíces. 7.000 metros cúbicos por hectárea para un árbol frutal o para un cultivo frutal muy productivo es más que suficiente. Piensen que normalmente los cultivos frutales no profundizaban las raíces más de 30 centímetros. Ya vamos a ver fotos de raíces dobladas por el suelo compactado. 30 centímetros son 3.000 metros cúbicos. Pero si además se hace una labor con rastra de discos que corta los 10 centímetros superiores, me quedan 20 centímetros explorados por las raíces. 20 centímetros son 2.000 metros cúbicos. O sea, la mayoría de los montes frutales que están en el Valle de Duco, Mendoza, tienen su sistema radicular en 2.000 metros cúbicos de suelo. Piensen que nosotros ahora estamos generando 7.000 metros cúbicos explorables. ¿Cuál es la diferencia? Los árboles van a crecer lo mismo, van a crecer bien, van a ser uniformes, y lo que nosotros vemos hoy normalmente en un cultivo. Pero son cultivos de 40, 50 toneladas y no más. Yo a los nuevos cultivos que nosotros estamos proponiendo en InnovaFruit, pensamos sacar 80, 90, 100 toneladas. O sea, yo para poder obtener 100 toneladas necesito un sistema radicular potente. Porque si yo le dejo 100 toneladas a un cultivo que tiene 2.000 metros cúbicos de exploración radicular, al segundo año se me cae totalmente y pierdo el cultivo directamente. No solo que no me va a dar fruta de calidad el año que se lo deje, sino que el otro año no voy a tener material de reposición y lo voy a perder. Por eso que yo necesito, esta es la principal razón por la cual yo necesito mayor volumen explorable. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una muestra del suelo antes de la labor, es una calicata que hicimos antes, y una después de la labor. Fíjense, antes de la labor, en la foto de la izquierda, tenemos las capas estratificadas, la parte compactada, vemos las raíces en la parte superficial. Fíjense que ahí en la mitad hay una raíz, ahí hay una raíz horizontal, totalmente horizontal del cultivo anterior. Y esa raíz, si ven ahí el cursor del mouse, van a ver que esa raíz está totalmente horizontal, o sea que no pudo sobrepasar esta capa compactada que hay acá. En cambio, después de la labor, en el mismo suelo, vemos que hasta los 80 centímetros, que me está marcando más o menos esto, el suelo está totalmente roto. Este suelo, ya lo vamos a ver en un video ahora, se degrega totalmente, porque está totalmente roto. O sea, pasamos de tener 30, 40 centímetros de profundidad, y para abajo las raíces no pudieron pasar, a tener ahora 80 centímetros en este caso, con todas las raíces, con todo el suelo para que las raíces lo puedan explorar.
¿Mm? Bueno, ahora vamos a salir acá. Tenemos que hacer un pequeño... Ahora vamos a poner un video que cuenta un poco esto. Por ahí el volumen no está muy fuerte, pero... ¿Acá? No, que tenemos un problema técnico, pero ya va a aparecer la... A ver. Bueno, perdón que se nos fue la presentación. Bueno, entonces, ahora vamos a comparar un suelo preparado por... O sea, ahora vamos a empezar a... Ya vimos en el video el resultado de preparar bien el suelo. Ahora vamos a empezar a interactuar con qué pasa con la planta cuando nosotros preparamos bien el suelo o cuando no lo preparamos bien. Acá tenemos dos casos. Una planta preparada, implantada en un suelo preparado con subsolador. Fíjense que acá tengo solamente, se pasó el subsolador en la línea de plantación, tengo solamente una sola línea en el perfil que rompió el subsolador. Todo este sector a ambos lados de la línea no está roto, entonces fue el único lugar por donde una raíz pudo penetrar. ¿Hasta dónde penetró? Hasta la profundidad del subsolador, que es ese punto de ahí. A partir de ahí la raíz se puso horizontal. El resto de las raíces están en los primeros 20 centímetros del suelo. En esta zona que estoy marcando acá con el cursor, en los primeros 20 centímetros del suelo, y no pudieron penetrar hacia la profundidad porque el suelo estaba totalmente compactado. Ahora vamos a ver una raíz en un suelo preparado con escarificador. ¿Ven la diferencia? Todas las raíces pudieron crecer. Esta es una planta de 1 año.
Esta planta está terminando el año 1. Todas las raíces pudieron crecer en todas las direcciones, yendo para abajo, sin ninguna limitante. Acá solamente tengo una sola raíz que puedo profundizar, y acá tengo todo el sistema radicular puedo profundizar. ¿Ven la diferencia entre romper el suelo, estallar el suelo o hacer un corte con un subsolador? La gente tiene la idea de que prepara el suelo porque introduce un subsolador profundo, y eso es una falsedad total. El subsolador lo único que hace es hacer un corte en el suelo, pero no hace la rotura, no hace el estallido del suelo. Y acá lo vemos en los resultados del sistema radicular. La planta de la izquierda es una planta de ciruelo que tiene 4 años. La planta de la derecha es una planta de duraznero que tiene 1 año. Acaba de terminar su primer año. Fíjense el sistema radicular que tiene esa planta desarrollada con 1 año, y el sistema radicular que tiene esta planta después de terminando su 4º año. Ahí está bien marcado la única raíz que pudo crecer. Bien, ahora vamos a tener una planta del año 2, que ha terminado su año 2, en un suelo bien preparado. Esta es una planta de duraznero. Acá tenemos una calicata, tenemos las raíces. Vemos que las raíces han crecido en todas las direcciones, hacia acá, hacia abajo, hacia acá, y todas han crecido hacia abajo. Y fíjense que todas las raíces están rectas, no tienen ninguna tortuosidad que implique que le haya costado atravesar el perfil del suelo para desarrollarse. Observen esta raíz de acá. Y acá, bueno, se ve a la derecha, se ve la cinta, que tiene hasta 1 metro de profundidad llegado a la raíz. Acá la cortó la máquina, la retroexcavadora, cuando hicimos la calicata, la cortamos. Pero si no, esta raíz iba mucho para abajo. Fíjense cómo la raíz se desarrolló en forma recta hacia abajo, porque es la condición natural de las raíces. Las raíces tienen que ir a favor de la ley de la gravedad, no pueden ir horizontales. Tenemos un caso de una planta del año 2, exactamente plantada en el mismo momento, pero en un suelo mal preparado. Un suelo que se preparó con un subsolador. Fíjense el sistema radicular pobre que ha tenido, muy finito. La única raíz larga es esta, las otras son raíces que se quedaron arriba porque el suelo estaba totalmente compactado. No pudieron crecer hacia abajo. Esta seguramente encontró la beta del subsolador y por eso pudo crecer. Mismo caso parecido al de la ciruela que vimos recién. Fíjense que acá solamente tengo un sistema radicular superficial y hay una sola raíz que puedo ir para abajo, que fue la que encontró la beta del subsolador. En cambio, en el sistema, lo vamos a volver un poquito para atrás, en el sistema anterior, las raíces están en todos los sentidos, porque no han tenido ninguna grieta para mandarse, todo el suelo estaba roto. Ese suelo que nosotros veíamos roto en el video, que se desgranaba solo, es el suelo que permitió que las raíces fueran en todos los sentidos, sin ninguna interrupción. Comparémosla ahora con esta, y tenemos que solamente hay una raíz importante, que es esta, que es muy finita. Ahora vamos a ver la diferencia de calibres en las raíces, y es la única raíz que encontró la beta del subsolador. Entonces, cuando alguien dice, yo preparé bien el suelo porque metí un subsolador de 1,20 m, no significa nada. No significa absolutamente nada. Bien, ahora vamos a ver los diámetros de las raíces. En el suelo bien preparado, ahí tenemos, si alcanzan a ver, hay 15 milímetros de diámetro al final del año 2. En un suelo mal preparado, hay 6 milímetros. ¿Ven la diferencia del grosor de las raíces? La diferencia del grosor de las raíces me indica la diferencia del potencial de absorción de agua y nutrientes. Y esa diferencia de potencial se va a traducir en la parte aérea. ¿Gracias a qué nosotros tenemos una raíz gruesa? A que tenemos un suelo bien preparado. ¿Gracias a qué tenemos una raíz fina? A que tenemos un suelo mal preparado. Esto es lo que pasa normalmente cuando uno erradica una planta de un suelo mal preparado.
Fíjense, las raíces están totalmente horizontales, cuando deberían estar verticales hacia abajo. ¿Por qué están horizontales? Porque acá abajo, donde estoy moviendo el cursor del mouse, hay una capa compactada. Las raíces no pudieron perforar esa capa y solamente se fueron en ese sentido. También hay otro tema acá que es digno de ver, que es la consecuencia de la plantación en zanja. Cuando normalmente lo que hacen los productores, normalmente plantar en una zanja. Entonces la zanja es una V hecha con un zanjeador, lo único que tiene es dos paredes compactadas que le impiden a las raíces ir hacia los lados. Entonces las raíces crecen solo en el sentido de la zanja, que es acá. Fíjense, este es el sentido de la zanja. O sea que las raíces fuertes crecieron en el sentido de la zanja, y acá donde estoy marcando con el cursor, se ve que la raíz chocó contra la pared compactada de la zanja, y no pudo desarrollarse. Ahora, acá pasa lo mismo. Fíjense, acá acá también hay un problema de plantación, la planta está doblada, se plantó doblada, y las raíces crecieron solamente en el sentido de la zanja y solamente horizontales, porque tenían una capa compactada abajo. Ahora vamos a retroceder y vamos a comparar esta distribución de raíces con esta que tenemos acá. Fíjense esta. Este es el bordo de la planta. Como acá el suelo estaba roto y como se plantó en bordo, ya vamos a ver ahora la plantación en bordo, como se plantó en bordo, las raíces no tuvieron ningún impedimento para crecer hacia los costados. Entonces crecieron lateralmente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no tenían una pared compactada de la zanja que pudiera impedirle su crecimiento. O sea, las raíces, esta raíz, por ejemplo, ha crecido perpendicular al bordo, o sea, ha podido atravesar la planta, el suelo sin ningún impedimento que le da la plantación en zanja. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos las consecuencias. Ahora recién empezamos a ver la parte aérea, que es la consecuencia de la parte radicular. Fíjense, las dos plantas son iguales, de la misma variedad, se plantaron el mismo día, se plantaron en el mismo sector, del mismo vivero, se regaron de la misma manera, se nutrieron de la misma manera, pero la planta de la derecha se plantó en un suelo mal preparado. La planta de la izquierda se plantó en un suelo bien preparado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está a la vista, ¿no es cierto? El desarrollo vegetativo que ha tenido la planta al final del año 2 es el doble o el triple de la que tuvo la planta de la derecha. Y en consecuencia, la producción del año 2 y la producción del año 3 va a ser mucho más grande. O sea, que acá tenemos la primera conclusión. El hecho de preparar bien el suelo me da precocidad, me da la posibilidad de obtener muchos kilos en los primeros años. Y la otra conclusión es que esta planta, la de la derecha, va a ser una planta envejecida que nunca más va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene su sistema radicular acotado. Entonces, esa planta nunca va a ser grande, nunca va a desarrollar un buen fuste el árbol, un buen volumen productivo. O sea, la planta de la derecha nunca va a dar alta productividad. En cambio, la planta de la izquierda tiene todas las condiciones para dar alta productividad. Con esa planta, con las otras dos patas de la mesa, que era la alta densidad y la combinación de riego y nutrición, yo estoy muy seguro de poder obtener 100 toneladas por hectárea. Bueno, y ahora tenemos una imagen del cultivo. Este es otro cultivo, el de la izquierda es de un suelo bien preparado, los dos están en el año 2, las dos son fotos de febrero de este año, o sea que están hechas en el mismo momento. Se plantaron en la misma fecha, en un suelo muy semejante, en una misma zona, y la foto la foto de la derecha es el desarrollo que ha tenido el cultivo hasta ese momento, o sea, hasta febrero del año 2. La foto de la izquierda es el desarrollo
que ha tenido el cultivo hasta el mismo momento. Fíjense la diferencia que hay entre volumen de planta, espacios cubiertos, sobre todo desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque las plantas de la derecha no tienen el suelo preparado, no tienen sistema radicular, no han crecido lo suficiente y por lo tanto nunca van a ser productivas y menos van a ser precoces. O sea, estas plantas ahora están entrando en el año 3, para que ustedes tengan una idea. En el cultivo de la izquierda podemos sacar 40 toneladas, en el cultivo de la derecha sacaremos 3 o 4 o 5 toneladas. La gran diferencia se ve en la producción, en la productividad. Y por eso decíamos que la preparación de suelo es la inversión más rentable. Porque yo me ahorré algunos dólares por no preparar el suelo en la plantación de la derecha, pero resulta que ahora no tengo cómo recuperarlos. En cambio, en la plantación de la izquierda me gasté 700, 800 dólares, pero ahora tengo mucho más que eso en producción. Pero mucho más que eso significa 10 veces más que eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al tema de la plantación. Ya tenemos el suelo bien preparado y ya hemos visto qué consecuencias tenemos entre plantar bien y no plantar, preparar bien y no preparar bien. Ahora vamos a hablar de la planta, del vivero, pero no del vivero como vivero en sí, sino de la parte del vivero en relación a la plantación. La planta es la base del cultivo, el vivero debe tener una excelente preparación de suelo. Los mismos conceptos que hemos hablado de acá de la preparación de suelo de cultivo, la tenemos que hacer en el vivero, porque si no, vamos a tener capas compactadas que me van a limitar el desarrollo de las raíces en el vivero. Y si tengo limitación de las raíces en el vivero, voy a tener limitaciones en las raíces en el cultivo. Se debe hacer un seguimiento del vivero una vez encargadas las plantas, o sea, no puedo ir a comprar las plantas, yo las tengo que seguir desde que las encargué el año anterior, cómo se desarrollaron, cómo están creciendo las raíces, cómo está desarrollándose el equilibrio del sistema aéreo con el sistema radicular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene el momento de la erradicación, cuando yo voy a trasplantar la planta. ¿Por qué decimos que vamos a trasplantarla? Porque vamos a a sacar una planta que está en su lugar original y la vamos a llevar, la vamos a trasplantar a su lugar definitivo. Acá tenemos que tener un concepto fundamental y básico, que es que no se rompan las raíces en el momento de la erradicación. Porque yo puedo tener un excelente sistema radicular en el vivero, con un suelo bien preparado, con una buena nutrición, con un muy buen manejo del vivero, pero si no tengo los cuidados en la erradicación, le voy a entregar al productor, el viverista le va a entregar al productor una planta con muy pocas raíces. Y ese es el comienzo de los problemas. Nosotros tenemos que clasificar a las plantas y tenemos que eliminar todas las plantas que tengan deformaciones en el sistema radicular. No podemos llevar al lugar definitivo una planta que tenga el sistema radicular deformado, dañado, cortado o lastimado. ¿Sí? Las plantas se deben clasificar también por diámetro. O sea, ¿por qué por diámetro? Porque las plantas que tienen un diámetro muy fino no tienen reservas. Y si no tienen reservas no van a poder arrancar fuertemente en el primer año del cultivo. Entonces, las vamos a clasificar en 3 categorías por diámetros, A, B y C. Las plantas A y B se pueden plantar. Las plantas C no se pueden plantar. Por más que el viverista me las haya vendido baratas, por más que me las regale, por más que yo no tenga más plantas y no pueda completar el cuadro, no las puedo plantar. No se deben plantar plantas finas, con poco diámetro, porque esas plantas no tienen reservas. Y pueden que tengan raíces porque las erradicamos bien, pero si no tienen reservas no van a poder crecer en forma vigorosa el primer año. Ese es un error que muchas veces se comete, porque se ponen las plantas porque fueron las únicas que conseguí, porque eran las que había, porque me las dieron baratas, porque me las regalaron. Acá es donde se cumple muy fuertemente eso que lo barato sale caro. Porque si yo pongo una planta que no tiene reservas, ese cultivo ya arrancó mal. Bien,
Acá tengo dos ejemplos de una raíz torcida en el vivero. ¿Por qué se produjo esta raíz torcida? Acá ven que hay como un cuello de cisne. Esto se produjo cuando se produjo la germinación, esto es nemagar, cuando se produjo la germinación del carozo, como el suelo no estaba bien preparado, estuvo un poco compactado, entonces encontró una interferencia en la germinación y el cuello, la plántula salió torcido. Esa torcedura, esa curva, queda para toda la vida. Entonces, esta planta yo la tengo que descartar, porque esta planta va a ser siempre más débil que la de la derecha, que está totalmente recta y que no tiene ninguna interferencia en la conducción de la savia. Entonces, este es uno de los ejemplos de plantas que se deben descartar. Esta es una planta que tiene, la de la derecha, es una planta que tiene el sistema radicular bien, está bueno, pero esta planta denota un problema en el vivero. Fíjense que, que no es simétrica la raíz. Ha sido bien erradicada porque tiene todas las raicillas finas, no se ha cortado, pero tiene un problema de asimetría. ¿Por qué? Porque en el trabajo de vivero, acá se debe haber hecho alguna labor que cortó las raíces en esta parte y le quedaron menos raíces. Esto es muy importante, que en el vivero no se hagan labores cercanas a los troncos porque me termina pasando esto. ¿Sí? Bueno, vamos a la plantación ahora. La plantación es un acto único en la vida del cultivo. Es un momento único. Y decimos también un momento único y sublime. ¿Por qué? Porque lo que pase en ese momento condiciona toda la vida del cultivo. De lo que yo haga bien o mal, en ese momento de que yo estoy colocando la planta, condicioné toda la vida del cultivo. Ya que darle muchísima importancia. La gente no le da importancia, a la gente más da la plantación para hacerlo al tanto y se ufanan de que yo la hice más barata que el otro. Y es el peor error que podemos cometer. Si nosotros estamos preocupados por el costo de cuánto me cuesta el hoyo, de cuánto me cuesta plantar una planta, ahí me estoy equivocando. Porque lo que yo tengo que preservar ahí no es el costo, lo que tengo que preservar es que la planta quede ubicada de la manera más correcta posible. Otro tema es que las plantas deben ser radicadas el día anterior al trasplante. No tengo que radicarlas en el vivero, llevarlas a una zanja y a partir de ahí, después cuando yo pueda ir a retirarlas, llevarlas a otra zanja en el campo y después cuando pueda plantarlas. En ese manipuleo de doble zanja, lo único que yo estoy logrando es romper las raíces, porque meto los atados de plantas en la zanja y después los tironeo, saco y le rompo las raíces. O sea, yo me preocupé por erradicarlas con el mayor sistema radicular posible y después lo destruí colocándolo en una zanja o en dos zanjas. Entonces, acá no hay que tener contemplaciones con que al viverista le tocó arrancar un día y yo no puedo plantar ese día. Hay que coordinar con el viverista que las plantas se radiquen lo más cercano posible a la plantación, lo ideal sería el día anterior, llevarlas, guardarlas a la noche, que no se deshidraten, y al otro día plantarlas. Y hacer esa labor todos los días. Aunque parezca una labor cara, entre comillas, o complicada o laboriosa, es la mejor acción que nosotros podemos hacer para preservar el sistema radicular. No se olviden que nosotros venimos hablando del sistema radicular desde que empezó la charla. Y tenemos que seguir hablando hasta que la planta esté colocada en el lugar definitivo. Bien. Una vez en el cultivo, hacemos una nueva selección, porque el viverista se puede haber equivocado, puede haber cometido errores, entonces volvemos a seleccionar las plantas antes de plantarlas y lo que hacemos después es poner solamente las plantas que estén buenas. Si hay alguna planta mala, la desechamos, la devolvemos, la quemamos, pero no la plantamos. Lo que tenemos que hacer después es una poda de raíces. ¿Por qué una poda de raíces? Para evitar que las raíces queden largas y que queden enrolladas en el hoyo de plantación. Si una raíz queda enrollada, queda doblada, no se va a enderezar nunca más. ¿Sí?
Entonces, nosotros tenemos una planta que le erradicamos del vivero y tenemos acá las raíces podadas. ¿Cómo tenemos que podar las raíces? Las tenemos que podar en el sentido que tiene la raíz, que naturalmente es hacia abajo, a un largo no más de 20 o 25 centímetros. ¿Para qué? Para que después no entren bien en el hoyo de plantación y queden ubicadas en la posición que van a tener toda su vida. Si yo dejo una raíz larga, como el hoyo no es lo suficientemente profundo ni grande para contenerla, lo que termina pasando es que la raíz se enrolla y cuando se enrolla se pierde, porque nunca más va a ir para abajo. Acá ven bien claramente la diferencia entre las raíces en su estado natural y la poda. La poda es una poda muy sencilla, hay que cortarlas todas más o menos al mismo largo y dejarlas todas ubicadas en posición hacia abajo, que es la posición natural de las raíces. Bueno, ahora vamos a hacer el trasplante, que es, el trasplante es colocar la planta suspendida en el aire, lo vamos a plantar en bordo esto. ¿Por qué plantar en bordo? Por lo que vimos antes de las raíces. Nosotros tenemos que evitar hacer una zanja, porque si hacemos una zanja vamos a tener un lugar con dos paredes compactadas y las raíces nunca van a crecer lateralmente. Si yo quiero que las raíces crezcan lateralmente y ocupen los 7.000, 8.000 metros cúbicos de suelo que yo me gasté mucho dinero en prepararlo, tengo que plantar en bordo. Si yo planto en hoyo, plano o en una zanja, voy a limitar el desarrollo de las raíces, entonces voy a haber preparado el suelo en vano, porque las raíces nunca van a ir hacia el centro del interfilar. ¿Sí? Por eso, esa es la razón por la cual hay que plantar en bordo. Entonces colocamos la planta, hacemos un hoyo en el bordo, que ya está previamente confeccionado, el bordo es toda tierra suelta, esa es otra ventaja que tiene, cuando la raíz crezca en los primeros meses, va a crecer solo en tierra movida, que nunca nadie la pisó, ¿sí? Entonces va a ser la condición ideal para que las raíces crezcan en los primeros estadios del primer año. Entonces la tenemos en la planta en el aire, con las raíces en la posición hacia abajo, como vimos en la foto anterior, y le agregamos tierra evitando pisarla. No hay que pisarla, no hay que compactarlo. ¿Sí? La compactación se tiene que hacer con el agua de riego. Acá tenemos el bordo, tenemos las dos mangueras, o sea, nosotros sacamos las mangueras, ponemos la planta y después volvemos a poner las mangueras de manera que tenga mucha humedad en el lugar donde la planté. Esa misma humedad va a ser la que me va a compactar y la que me va a sellar los agujeros o las grietas o las entradas de aire que se produzcan en el suelo. Acá tenemos un bordo muy bien hecho, fíjense la altura del bordo, fíjense el tamaño del bordo. Los bordos generalmente hay que hacerlos y después repasarlos. Y después tenemos el momento, fíjense ahí está el bordo con las mangueras, y después acá tenemos el momento de la plantación. Hacemos un hoyo, que lo hacemos muy fácil porque la tierra está totalmente suelta, tenemos el alambre donde nos marca la posición de la planta, colocamos la planta y otra persona, ahí lo ven con la pala, le agrega la tierra, pero esta persona, esta mano que hay de acá es clave. Si esta mano no tiene la planta suspendida en el aire, lo que va a hacer es colocar las raíces, ahí ven las raíces que están bien en la posición que tienen que ir, la van a apretar contra el fondo del hoyo y las raíces van a cambiar la posición. Es muy importante, le diría que es lo más importante, por eso decimos que es el momento sublime, el momento único, cuando yo coloco la planta con las raíces en la posición hacia abajo. No hay ninguna raíz doblada, no hay ninguna raíz torcida, no hay ninguna opción de que las raíces me queden deformadas como vimos en las fotos anteriores. Y bueno, acá ya queda la planta puesta, después la cortamos. Y ya tenemos la plantación definitiva. Ahí pusimos las polainas, mantenemos las mangueras hasta por lo menos fines de noviembre, arriba. Y ya tenemos la plantación terminada. De plantación, acá tenemos dos plantas que se hicieron en un suelo, dos plantas que se pusieron en un suelo totalmente bien preparado. Estas plantas tienen el final del primer año.
Fíjense la planta de la izquierda, que es una planta más chica, y la de la derecha es más grande. Las dos se plantaron en bordos, las dos se regaron de la misma manera, se nutrieron de la misma manera, todo exactamente igual. ¿Cuál fue la situación? Esta planta tuvo un error de plantación. Si ustedes ven acá, por ahí no tenemos tanto zoom para verlo, acá la raíz está doblada. Esa persona que tuvo la planta en el aire, no la tuvo tan en el aire, y lo que hizo fue asentarla en el fondo del hoyo, la raíz se dobló, y eso ya condicionó el desarrollo de la planta. Fíjense que esta planta es más chica que esta. Eran plantas hermanas, venían del mismo atado, las plantó la misma gente, están en el mismo suelo, pero esta planta se estuvieron las raíces bien en el aire. Fíjense que todo el sistema radicular acá está totalmente desarrollado hacia abajo. Como el suelo estaba bien preparado, no tuvieron ningún impedimento. Pero acá, por un error de plantación, pusieron la raíz doblada. Fíjense que ahí está la raíz doblada. Ahí la estoy marcando con el cursor del mouse. Ahí está la raíz doblada y eso ya condicionó el crecimiento de la planta. O sea, esta planta nunca va a ser tan productiva como esta. Entonces son detalles, en un momento nadie le da importancia, pero que después condicionan todo el éxito para toda la vida. O sea, piensen que lo que estoy haciendo bien o mal en el momento de la plantación me va a repercutir en los próximos 20 años. Ahí se nota el problema. Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Acá los detalles importan. En el momento de la plantación, yo no me puedo ir del lugar. Yo tengo que estar todo el tiempo mientras están plantando y tengo que estar revisando y controlando en lo posible cada planta que pongan. Y la persona que sostiene la planta es la persona clave. De todo el grupo de personas que están haciendo la plantación, las personas claves son las que sostienen la planta. No el que hace el hoyo o el que pone la tierra. El que sostiene la planta tiene que ser la persona de mi mayor confianza, porque en cuanto se distraiga me puse una planta mal y ya me condicionó el crecimiento para el futuro. Bueno, acá terminamos la charla. La idea fue relacionar la preparación de suelo con la plantación y con las consecuencias que trae en la plantación. Y las consecuencias que trae en la plantación van a ser las consecuencias que traen durante todo el ciclo del cultivo. Bueno, les agradezco mucho. Quizás hice un poquito largo, pero estamos dispuestos a preguntas y a consultas. Bueno, muchas gracias, Aren. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ahora la ingeniera Cantalube va a ir leyendo las consultas que se van haciendo a los dos expositores a medida que lea de una pregunta y vamos contestando lo más ágil que se pueda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Alen. Muy interesante los conceptos de la nueva fruticultura. Muchas gracias. Tenemos, en primer lugar, una pregunta para Lorena, de IDR. Si a raíz de la situación en cuarentena ha habido problemas para ingresar frutas y hortalizas en los mercados cooperativos de Mendoza o de otras zonas. Los mercados cooperativos en ningún momento se vieron desabastecidos, todo el tiempo estuvieron con las mercaderías de primera necesidad. Sí se vio una disminución de los camiones que ingresaban al mercado por una cuestión de barreras tanto en las provincias como a nivel país. Hay algunos productos que ingresan desde Chile, por el puerto de Chile, y a través de Chile ingresan a la provincia. Entonces, bueno, esos fueron los que se vieron por ahí un poco limitados y restringidos. Si bien en ningún momento faltó ningún producto, los primeros 15 días hubo un aumento de precios por una cuestión de consumo masivo de toda la población, y en algunos casos
digamos, el stock de esos productos se vio disminuido, por eso aumentaron los precios, pero generalmente eso fue los primeros 15 a 20 días y después ya se normalizó todo el ingreso y los precios también se normalizaron y no hubo aumento. Si bien hoy te han pasado 2 meses desde la cuarentena, los precios están totalmente estables y no tienen prácticamente variaciones. Si bien ahora hay aumento de precios en el mercado, es porque la mayoría de los productos ya están ingresando desde el norte y desde otras provincias, pero no hay desabastecimiento ni problemas de ingreso. Muchas gracias, Lore. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Después tenemos una pregunta para el ingeniero Alem. ¿Cuál es el diámetro mínimo que debe tener una planta para poder ser plantada en el lugar definitivo? Ahí tenemos que ver dos temas. Si la planta es de Yumbari, o sea, si está insertada en el mismo año de la siembra del carozo, o si es de 2 años. Generalmente las plantas de Yumbari tienen un diámetro menor, que puede estar entre los 8 y 9 milímetros, y las plantas que ya tienen 2 años tienen un diámetro mayor que está entre los 12 y 14 milímetros. Pero no es tan importante el diámetro, sino el equilibrio que tenga el sistema aéreo con el sistema radicular. Porque una buena planta de Yumbadi con un diámetro menor está equilibrada con un sistema radicular de 1 año. Y si el sistema radicular tiene 1 año, tengo mucho menos daño al extraerlo del vivero. Entonces, por ahí podemos tener mejores resultados con una planta de Yumbadi de 6 milímetros o 7 milímetros que con una planta una planta terminada de 2 años que tenga 12 milímetros y que le arrancaron la mitad de las raíces cuando le erradicaron. Gracias, Alem. Tenemos otra pregunta para Alem. ¿Cortar la planta una vez que se ha plantado es aconsejable? ¿Hay que tener presente el sistema de conducción antes de decidir el corte o no? Sí, hay que tener presente el sistema de conducción porque de eso va a depender la altura. Nosotros en los sistemas nuevos, más intensivos, lo que estamos proponiendo es plantas más bajas, transformarlas desde más abajo, porque de esa manera vamos a tener menos trabajo de escalera, menos trabajo en altura. Entonces la idea es formar la planta lo más bajo que se pueda. Siempre le tengo que dar un despeje por un tema de tratamiento con herbicidas o que la fruta no me quede muy cerca del suelo. Pero nosotros lo que proponemos es cortarla entre 45 y 50 centímetros y a partir de ahí ya se eligen las ramas primarias en función del sistema de conducción, si es Y, si es paso español, si es multieje o el sistema que sea, la cantidad de brazos. Hay otro concepto que no dije, que en el primer año nosotros no cortamos ningún brote, o sea, limpiamos solamente la parte de abajo del tronco y después el resto lo dejamos solo, de manera que la planta tenga la mayor cantidad de brotes posible, la mayor masa foliar posible, trabajando para robustecer ese sistema radicular y ese sistema vascular. La selección de los brazos se hace directamente en el primer invierno, o sea, no hacemos ninguna poda en verde, o la poda en verde es muy depresiva. Yo le estoy sacando a la planta en un momento en que le está costando recomponer sus reservas, le estoy sacando material fotosintético y con eso estoy haciendo que la planta termine con un calibre menor. Una medición que hacemos para evaluar el comportamiento de la planta en el primer año es tomar 2 diámetros, el diámetro en el momento del corte, que hicimos 50 centímetros en el momento de la plantación, y el diámetro final del tronco. Y esa relación entre diámetros me indica cuántas reservas acumuló la planta. Si me indica cuántas reservas, en realidad lo que me está diciendo es cuán fuerte fue el sistema radicular que yo logré construir. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea la relación de crecimiento de calibre, de diámetro, perdón, vamos a tener un sistema radicular más robusto, un sistema vascular más fuerte, que me va a poder alimentar la parte aérea a partir del año 2, que es cuando aparece la producción. Gracias, Alem. Bueno, no quedan más preguntas, solo elogios
para los expositores. Muchas gracias por las presentaciones. Lo otro es que la presentación de Alén se la enviaremos por mail a los que se han inscrito para esta charla. Y lo otro que les quería comentar es que nos sigan en este ciclo de charlas. El 4 de junio vamos a hacer una charla a las 18 horas. Ya les enviaremos por mail o por WhatsApp el link para que se puedan inscribir. En este caso va a estar Diego Aguilar de la firma Ríos Lara, comentándonos sobre la apertura de mercado a China para la cereza. Y bueno, de ahí nos va a estar comentando las gestiones que se realizaron para este logro, y nos reflejará en números, que es algo bastante interesante, de lo que sucedió esta temporada de exportación. Así que bueno, nada más por acá. No sé, Ceci o Lore, si quieren hacer algún comentario. Sí, les quería comentar que el informe de la pandemia está subido a la página del IDR, y también el informe que hemos hecho de las encuestas, que esas encuestas han llegado al sector primario, de todo al sector primario productivo, en todos los rubros, vitícola, hortícola, y con esa información nosotros lo que generamos son políticas públicas, y para el sector privado ayudamos a que ellos puedan adelantarse a la toma de decisiones. Así que bueno, todo lo que necesiten lo pueden consultar en la página. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima charla.